Hola amigos de YouTube. Este va a ser el primer video de muchos para mi iceberg sobre los judíos. A medida que vaya haciendo los videos, los iré publicando, ya que la espera para el iceberg final va a ser muy larga. Según la duración de los temas, quizás trate uno o dos por video. Sin más nada que decir, comencemos con el video de hoy. ...1967. El 5 de junio de 1967, el USS Liberty informó su movimiento hacia un área llamada Operations Area 3, en el mar Mediterráneo, cerca de la península del Sinaí. Se encontraba aproximadamente a 100 kilómetros de Israel. Para el 8 de junio, Israel ya había capturado la parte este de Jordania y estaba a punto de ganar la guerra. Ese mismo día, el Centro de Comando Naval israelí recibió un aviso indicando que había un barco cerca de Israel y que, supuestamente, se estaba atacando en ese momento la costa jordana, un territorio recientemente capturado por Israel. Jets israelíes identificaron al US Liberty como un barco de suministros. Al mismo tiempo, reportes de otros aviones israelíes indicaban que había bombardeos hacia las costas de Jordania, por lo que Israel envió barcos para investigar, pero no encontraron absolutamente nada. Se afirmaba que un barco estaba bombardeando la zona de Jordania, algo imposible para el USS Liberty, ya que solo tenía ametralladoras y era incapaz de cubrir tanta distancia. Aún así, el Centro Naval israelí hizo un cálculo de la velocidad desde el último avistamiento del Liberty, hasta la supuesta posición del barco que buscaban, y la velocidad estimada de 30 nudos era imposible para el Liberty. A pesar de saber esto, se dio la orden a los jets de atacar el barco bajo la afirmación de que era un barco egipcio. En el primer ataque, los jets israelíes destruyeron la antena principal de telecomunicaciones del USS Liberty. Después de ese golpe inicial, mientras se retiraban y lo sobrevolaban nuevamente, los pilotos informaron a la torre de control que habían visto claramente el código GTR-5 en el casco y comentaron que quizás se trataba de un barco estadounidense, ya que los barcos egipcios tenían estas marcas en egipcio, y los barcos israelíes las tenían en hebreo. A pesar de esto, desde el centro de comando les indicaron que no cancelaran la operación. Durante ese intervalo, la tripulación del USS Liberty aprovechó para izar una gran bandera estadounidense, visible desde lejos, y con una antena improvisada pidió helicópteros de refuerzo para las víctimas en el barco. Esa acción luego se canceló por órdenes directas desde Washington. Sí, cancelaron la búsqueda de sobrevivientes. Cuando los aviones israelíes regresaron para continuar el ataque, lo primero que atacaron fue esa gran bandera, y luego siguieron con el resto del bombardeo. Luego, el IDF, a pesar de que todo apuntaba a que el barco era estadounidense, ordenó a las lanchas torpederas atacar el barco. Tras el impacto del torpedo, las lanchas israelíes se acercaron y vieron que era un barco estadounidense, y cancelaron el ataque, dejando 34 estadounidenses muertos y 171 heridos, además de daños en el barco tan graves que casi causan su hundimiento. Antes de que Estados Unidos realizara su investigación sobre quién había atacado al barco, Israel ya había admitido su responsabilidad. La investigación estadounidense señaló que el IDF, es decir, las Fuerzas de Defensa de Israel, tuvo tiempo suficiente para identificar el barco, mientras que el informe oficial israelí declaró que todo fue simplemente un malentendido y que no hubo negligencia en las acciones del IDF. Las excusas de Israel son bastante vagas. Según ellos confundieron al USS Liberty con el barco de transporte egipcio el Quiser, pero esto es poco creíble ya que el Liberty era 5 veces más grande en tamaño y tenía perfiles completamente diferentes. Además, de haber sido este ataque un error, ¿por qué los aviones que atacaron no llevaban distintivos israelíes, como banderas o símbolos? Eso violaría el derecho internacional, ya que, según el comandante del USS Liberty, quien dio el mensaje de socorro, dijo: "Estamos siendo atacados por fuerzas desconocidas, porque los aviones no tenían identificación alguna". La postura oficial estadounidense fue que Israel llamó y dijo que el ataque había terminado. Por eso desde Washington pidieron la retirada de los cazas y helicópteros de ayuda que iban en camino hacia el US Liberty, como conté anteriormente. Sin embargo, los ataques se reanudaron durante otros 80 minutos. Esto fue extraño, ya que la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv informó que los israelíes habían atacado el barco, pero que Israel aún no había determinado la nacionalidad.
Si esto fuera cierto, ¿cómo sabía el ministro de Defensa estadounidense que tenía que retirar los cazas, y sobre todo, cómo supo que se trataba del Liberty? La señal de ayuda con la antena improvisada, se mandó después del mensaje de la embajada. Durante esos 80 minutos extra de ataque, se bombardearon 2 botes salvavidas con gente y se disparó a quemarropa hacia la cubierta del barco para impedir la evacuación. Ese acto, por sí solo, es una violación al Tratado de Ginebra, sin contar el hecho de atacar un barco en posición neutral en aguas internacionales. Otro acontecimiento raro fue que, cuando los sobrevivientes llegaron a Malta, el almirante Isaac Shekid les ordenó que se quitaran el nombre del barco de los uniformes y que no concedieran entrevistas ni hablaran del tema. Hasta se les ordenó bajar vestidos de civiles del barco, con amenaza de enfrentarse a prisión si lo hacían. Por parte del gobierno estadounidense, se encubrió todo lo posible este evento. Para elaborar el informe, Estados Unidos descartó testimonios de sobrevivientes o personal militar estadounidense, y usó mayoritariamente testimonios israelíes para llevar a cabo el informe, ¿conveniente no? Además, los informes militares desclasificados de la CIA son claros. Nombran que los pilotos israelíes, al llegar al barco, informaron que era un barco estadounidense antes del primer ataque pidiendo pararlo, y que el mando de control les dijo: Tienes órdenes, continúa. ¿Por qué Israel atacó el barco sabiendo que era estadounidense? Con las pruebas en mano, para algunos es obvio que fue un ataque deliberado y no un accidente. ¿Por qué? El motivo fue que Israel quería desesperadamente el apoyo de Estados Unidos en la Guerra de los 6 días, ya que pensaban que no iban a poder resistir los ataques de 3 países simultáneamente. Pero Estados Unidos se había mantenido neutral durante este conflicto. Por ello, se sostiene que atacaron el barco estadounidense en un intento de falsa bandera, haciéndose pasar por aviones egipcios, para así provocar que Estados Unidos se uniera a la guerra. No sería la primera vez, todo apunta a que hubo un caso de encubrimiento colectivo hacia Israel, ya que muchas de las transmisiones de radio en manos de la CIA respaldan los hechos contados anteriormente. Si esa información se hiciera pública en ese entonces demostraría que Israel cometió crímenes de guerra, y Estados Unidos no podía permitirse que su gran aliado fuera acusado, porque Washington y la OTAN tenían interés en que Israel ganase la guerra. Ya que de ganarse, Israel reduciría la influencia de la Unión Soviética en la entonces República Árabe Unida. Algo curioso es que el único país que atacó a Estados Unidos y que no recibió represalias a cambio fue Israel, con el ataque al USS Liberty. Y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, no se olviden de dejar su like y su suscripción, sin más nada que decir me despido, hasta la próxima.